Bueno, ya empezaron a conectarse. Hola, ¿cómo están? Daremos unos 5 minutos, 4 minutos para que se vayan conectando cada vez más y de ahí empezamos, para que no se queden, para que no se queden atrás. Ok, perfecto. Bueno, entonces estamos con bastante puntualidad. Empezamos. Mi nombre es Mauricio Dulanto, soy maestro instructor de la Academia Nacional de Pizzadoc. Lo primero, como siempre, agradecerles muchísimo por estar aquí con nosotros. Los que ya han sido mis alumnos saben perfectamente lo mucho que me gusta dictar y investigar, por supuesto. Este es el inicio de una serie de webinars gratuitos que vamos a empezar a impartir justamente para ir compartiendo ideas principales, ideas importantes sobre el mundo del arte blanca. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el tema de harinas. Básicamente, la pregunta que vamos a contestar en unos 30 minutos aproximadamente es ¿cómo escoger la harina ideal, la farina en italiano, la harina ideal para crear el producto perfecto? Entonces, normalmente empezaríamos con una explicación bastante técnica y con mostrar productos y enseñar algunos ejemplos. Pero personalmente, lo que yo siempre me pregunto al empezar cualquier tipo de curso, asesoría, solicitud especial, es ¿qué es lo que tenemos que hacer para nosotros poder decidir qué harina utilizar? ¿Qué horno utilizar? ¿Qué tipo de equipamiento comprar? En general, específicamente aplicado al tema de las harinas. Tenemos que visualizar nuestro producto. Es decir, nosotros necesitamos aroma, necesitamos textura, necesitamos performance, necesitamos shelf life. El producto lo vamos a aplicar a un cierto ritmo de trabajo. Entonces, para yo poder entender qué harina o qué harinas, qué mix de harinas voy a utilizar, aparte por supuesto del método de amasado, la gestión y todo, pero eso es un tema aparte que no veremos ahora en particular, yo necesito saber primero qué producto quiero desarrollar, qué producto quiero crear, qué sensación le quiero dar al cliente. Por ejemplo, respecto a la miga, qué tipo de miga yo quiero crear, qué tipo de estructura yo deseo crear, qué consistencia al morder, ¿no? Qué sonidos al momento de justamente de sentir este mini crunch que le llamamos nosotros los pizzaiolos. Entonces, si se dan cuenta, hay una serie de características que yo puedo empezar a imaginar. Y es ahí, eso es lo bonito de este campo, creo yo, que nosotros empezamos a imaginar y empezamos a crear en nuestra mente qué queremos nosotros representar en la mesa del cliente o al delivery. Entonces, para responder todas estas preguntas, es que yo giro alrededor del estudio de lo que es las harinas en general. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo una actividad? ¿Ok? Yo tengo una actividad, recién estoy empezando una apertura, tengo un ritmo muy extraño de ventas porque la marca recién está haciéndose conocida. Eh, qué es lo que yo podría pensar, o sea, qué tipo de harina voy a escoger. Escoger tal vez una harina de media fuerza, una harina débil, tal vez no me va a ayudar demasiado. Si quiero ofrecer, por ejemplo, pizza contemporánea en este tipo de actividad. Eso es un ejemplo claro. Si tengo una dinámica que no es estable en ventas y yo quiero ofrecer un producto de pizza moderna, escoger una harina de media fuerza probablemente no me va a ayudar mucho en mi gestión, porque no va a haber un resultado uniforme en el transcurrir de la semana. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, un detalle que tienen que revisar respecto de la actividad. Si yo quiero textura, una textura especial en mi masa, tengo que escoger tal vez una harina un poco más rústica, una harina un poco más, por ejemplo, similar a la sémola, la tipo 1, la tipo integral, en un porcentaje, para tener una oferta, una propuesta gastronómica especial para el cliente, en cuanto a textura, en cuanto a sabor, por ejemplo, el mismo ejemplo de este tipo de harinas. Entonces, en general, en amplio espectro,
nosotros tenemos la posibilidad, primero, de imaginar, de trazar una meta y luego ir tras esa meta con el producto que nosotros deseemos comprar, deseemos utilizar en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio o simplemente en nuestras capacitaciones. Ahora, ese es el primer alcance que quería yo darles a ustedes, porque más allá del tema técnico, que definitivamente es muy importante y sin el tema técnico va a ser muy difícil que realmente puedan llegar a su meta, lo más importante y lo que les enseño siempre a todos mis alumnos es vean el producto en su mente y luego tráiganlo a la realidad. Escojan, estudien, practiquen, hagan sus propios experimentos vía comprobación. Ustedes saben que esto es una ciencia. Entonces, vía comprobación es que nosotros podemos llegar a nuestros resultados ideales. Eso como introducción. Ahora, ya yendo un poco más en la materia. Para escoger una harina, evidentemente yo primero visualizo mi resultado, pero luego tengo que entender cuál es mi herramienta principal. Mi herramienta principal en este caso es el insumo. Entonces, para poder realmente entender, para poder leer este insumo, hay distintas formas. La forma más sencilla es leer una ficha técnica, que en la mayoría de países de donde provienen las harinas, uno puede obtener información certera de un molino. Lamentablemente eso no es el común denominador, por ejemplo, en Latinoamérica. No es el común denominador en molinos que no son tan industriales, que no tienen estandarización de producto de años, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos que remitirnos a otro tipo de comprobaciones que les voy a explicar luego. Pero, solo para que tengan una idea, en las fichas técnicas de las harinas y los estudios de laboratorio que se utilizan para entender las harinas, tenemos parámetros que se refieren, por ejemplo, a la estructura proteica, parámetros indicadores que se refieren, por ejemplo, a la estructura de carbohidratos. Y ambos son muy importantes. No podemos simplemente, y esto es el ejemplo que siempre, por lo menos yo, que siempre repito en clase, no podemos simplemente remitirnos a la parte proteica. Si nos remitimos, y me detengo a un pequeño silencio simplemente porque es una idea que tenemos, ¿no? Que normalmente uno escucha, que sí, bueno, si la harina tiene cierta cantidad de proteína, es una harina fuerte, pero en realidad no es así. Lo que importa en realidad en la harina es qué tan rápido y qué tan intenso puede reaccionar las moléculas complejas en los procesos de transformación biológica, ¿no? En los procesos biológicos, que son las fermentaciones, las reacciones enzimáticas, en general, la maduración como macroproceso que incluye más de 300 microprocesos dentro de un impasto. Entonces, regresando a la idea anterior, partimos de indicadores para leer la harina. ¿Qué quiere decir esto? Que una harina, así como yo les puedo decir, mi nombre es Mauricio Blanco, tengo 18 años, provengo de tal país, mi educación es tal, mi formación es tal, es exactamente igual. ¿Quién es la harina? La harina se sienta y ustedes leen la ficha técnica y dice así: tengo tanta proteína, mi W es de este rango a tal rango, mi relación de PL, el gluten tiene esta estructura, esta conformación, mi falling number es de cierta cantidad. Entonces, con todos esos indicadores ustedes pueden predecir, pueden decir, ok, si tengo una harina que tiene un falling number tal, ¿esto qué puede significar? La respuesta es o tiene una actividad enzimática muy fuerte o no tan fuerte. Y a ustedes eso les va a dar una lectura, por ejemplo, de qué tan rápido puede reaccionar esa harina a los procesos biológicos. En particular, en este caso, a las reacciones enzimáticas. Si ustedes tienen una harina que ven la ficha técnica y tienen constancia de un falling number en particular, de ahí lo tienen que ir a comparar, por ejemplo, con el lado proteico, con los indicadores referentes a la parte estructural, a la parte de volumen, a la parte de absorción de agua. Y ahí estamos hablando ya de la proteína, del gluten seco, del W y de la relación P con L. ¿Correcto? Entonces, no veamos simplemente la parte proteica, sino analicemos también un poco y démosle un ojo a la parte de
carbohidratos, que realmente es la mayor parte de un saco de harina. La mayor parte de un saco de harina, en una bolsa podemos tener estándar entre 10 y 14 gramos de proteína, pero el resto, ¿qué cosa es? Tenemos sal, tenemos azúcares, tenemos vitaminas, aditivos, X, hasta vitamina C, que refuerza la estructura del gluten, por ejemplo. Tenemos carbohidratos, tenemos el almidón, que es una parte súper importante de la harina, de hecho la mayor parte, del cual una parte está dañada y la otra no. Entonces, si se dan cuenta, ustedes tienen una herramienta muy compleja en sus manos, que les va a servir para llegar, y regreso al inicio de nuestro discurso, para llegar a nuestro producto ideal, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, proyectan su producto y dicen, yo deseo hacer una pizza napolitana contemporánea o una pizza moderna, como gusten llamarlo, deseo hacer una pizza moderna de alta hidratación. Esa es la decisión que ustedes tomaron. Entonces, tienen servicio de restaurante, ¿cómo pueden escoger su harina para facilitarse el trabajo? ¿No? Cuando quieren decidir el producto que van a hacer en pizzería, tienen que escoger la harina sabiamente para facilitarse el trabajo. La idea no es complicarse la vida, ¿cierto? En servicio es así. Sobre todo cuando uno recién está empezando, ¿no? Nosotros tenemos muchos alumnos que se dedican al emprendimiento, ¿no? Que están emprendiendo sus propios negocios, que están llevando adelante su vida en general, que inician un proyecto de vida diferente, ¿no? Entonces, al principio, recomendación, no se compliquen mucho, vayan de a pocos, paso a paso, pero sólido, con conocimiento. Entonces, cuando ustedes van a escoger una harina para este tipo de trabajo, que es muy común, es el deseo común, veo yo, según la experiencia que he tenido con varios alumnos, quieren llegar a la hidratación, quieren hacer una pizza moderna, por X motivos, ya sea porque quieren un cornichone alto, quieren asegurar la digeribilidad, etc. Entonces, escogen una harina fuerte, ¿no? Que aguanta la hidratación, absorbe, llega a resistir, a absorber, a retener toda esta hidratación sin sobreprocesarse y tienen su actividad normal. Si escogieran, por ejemplo, una harina que es de media fuerza, una harina que es un poco débil para un trabajo así, y la quieren hidratar de más, lo único que van a lograr es tener mucha inestabilidad en el producto, a lo largo de su servicio. Es decir, una shelf life un poco complicada. Entonces, es un ejemplo más de cómo ustedes pueden llegar a escoger la harina que está disponible en el mercado para llegar a su producto. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es muy común, si me dicen, Mauricio, pero yo estoy en X país y hay una harina local que uso, no me llegan harinas italianas, ¿no? O si me llegan son muy costosas y puedo usarlas en un menor porcentaje. ¿Qué hago? Si yo le pido al molino la información, el molino no me la da. Y ahí viene la destreza del pizzaiolo, ¿ok? Recuerden que esto es una ciencia, es decir, que se puede comprobar empíricamente, con práctica. Hay dos maneras que yo utilizo normalmente para probar el insumo. Lo que yo siempre recomiendo en clase es, vayamos por un método directo primero. ¿Por qué les digo método directo? Vamos a probar la textura real de la harina, vamos a probar cuánta hidratación puede absorber, en cuánto tiempo se forma la calabaza, ¿no? Y vamos a ver cuál es su verdadero aroma y cuál es su verdadero sabor. Entonces, de esa manera, haciendo un método directo muy sencillo, es decir, todos los elementos directamente en el amasado, en una sola fase, agua, harina, sal, levadura, ustedes pueden tener una foto de la harina. Ya saben cuál va a ser la textura final, qué tan rápido se amasa, qué sabor va a tener, qué textura naturalmente pueden obtener de ese tipo de harina. Entonces, de esa manera es que pueden realmente comprobar cómo es que va a funcionar la harina naturalmente, sin necesidad de prefermento,
sin necesidad de X técnicas que puedan utilizar, que en el arte blanca hay una cantidad grandísima de técnicas que pueden utilizar por un impasto. Entonces es una ayuda que realmente les va a servir mucho. Lo segundo, que es ya una prueba, es una prueba de panificación que les va a ayudar bastante también. No hacer un directo, el directo ya el método cerrado, sino hidrolizar la harina. ¿A qué me refiero? Incorporar agua a la harina, al insumo. ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento? En el momento en que el agua empieza a hidrolizar proteína, almidón, la proteína se empieza a ablandar, se empieza a dividir en cadenas más largas, aminoácidos. En el caso de el almidón, se empieza a simplificar, ¿ok? En azúcares simples. Entonces, en ese momento empieza a metabolizarse. Empieza a metabolizarse la harina, empiezan a correr los procesos biológicos, principalmente, ¿no? El gran macroproceso más importante, creo yo siempre, el proceso de maduración, y empieza a reaccionar. Las moléculas complejas de la harina, es decir, así tal cual y como está, sin cambio, van a sufrir procesos de transformación. Y uno de los más importantes, o digamos la clasificación que creo yo que es muy importante pero que no se toma mucho en cuenta, son las transformaciones físicas que van a poder visualizar, que van a poder sentir. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo yo decido hacer un método, yo decido hidrolizar una harina, que es muy conocido esto como autólisis, para que podamos ubicarnos en un cajón que es común. Se habla mucho de autólisis, ¿ok? Pero lo que está sucediendo al interno, detrás de la autólisis, es la hidrólisis, simplemente con la incorporación del agua. Entonces, les doy un ejemplo. Si ustedes quisieran, por ejemplo, hacer un método de autólisis como es conocido, con este tipo de harina, la pizzería, que es una harina que en realidad calificaría como una media fuerza, pero que de hecho es bien resistente para el servicio, esta harina va a reaccionar mucho más rápido. En tiempo va a reaccionar mucho más rápido que un saco rojo o que, por ejemplo, una nubla, como esta de aquí. Entonces, estas son las harinas que yo tengo en casa y en general en el restaurante son muy prácticas de utilizar y dan buenos resultados, de hecho. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que con esta harina va a resistirse menos a la hidrólisis y los procesos van a acelerarse mucho más y van a correr más rápido. Va a iniciar antes que en este caso. Por ejemplo, si yo pongo 1 kilo de harina, 550 gramos de agua, ¿ok? Este tipo de harina, que es una de media fuerza, puede reaccionar en 40 minutos, 30 minutos. Va a estar completamente blanda. Es decir, yo hago la mezcla, que se absorba toda la harina, jalo esa masa autolítica, la tiro y se va a alargar, se va a ablandar perfectamente en un tiempo determinado. 45, 40 minutos o incluso menos es posible, dependiendo de cuál sea el estado de la harina. En este caso en particular, si yo tengo una harina que es un acero, absorbe mucha agua, tiene buena cantidad de proteína, tiene un W bastante elevado, es una harina fuerte. Esta harina para prefermentos va excelente. Y yo la hidrato a 55, va a demorarse muchísimo más que la anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que estas moléculas complejas se resisten, físicamente se están dando cuenta que se resisten un poco más a la transformación, porque se demora más en ablandarse. Entonces es un método que es realmente muy empírico para que ustedes puedan reconocer. Qué tanto se va a resistir la harina a los procesos biológicos. Si bien es cierto, nosotros tenemos que hablar como técnicamente, ¿verdad? Como instructores, vamos a hablar de fermentación, vamos a hablar de maduración, vamos a hablar de leudado, son palabras diferentes. Creo yo que todo esto es un conjunto de transformaciones. Entonces, de esa manera es un poco más sencillo
Es un poco más sencillo de entender cada uno de estos procesos. En este caso en particular, en este ejemplo de para qué utilizar la autólisis y qué puedo yo obtener qué conclusión puedo yo tener de este procedimiento, ¿no? Una conclusión empírica de comprobación. Es justamente eso, es una conclusión. Yo hago mi experimento, dejo un tiempo y de ahí recojo resultados. Es así como debemos ir probando harinas en caso de no tener elementos. Es como andar ciego, ¿verdad? Cuando uno pide una ficha técnica y no se la dan, o es una ficha que tiene parámetros muy distantes, ¿no? Uno no sabe exactamente cómo va a reaccionar. Y de hecho hay molinos en distintas partes del mundo que un lote lo entregan de una forma, otro lote lo entregan de otra manera. Entonces al final, ¿qué hace el pizzaiolo? Cuando no tiene harinas que son estandarizadas, que son industriales, que están bien procesadas, como los molinos grandes internacionales, como este, por ejemplo, ¿no? Tenemos que remitirnos a las pruebas. Consejo, particularmente cuando están recién probando harinas o cuando les llegan costales grandes y saben que han tenido un viaje, han tenido un tiempo y han estado en movilización, yo siempre les digo, el amasado que estén haciendo, tengan mucho cuidado con la hidratación base que van a incorporar. ¿Ok? Por ejemplo, hidratación base que tiene que ir en el mixer, en la impastatrice, en la amasadora. ¿Ok? La hidratación base tienen que medirla en función a la meta de hidratación final. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, ok, quieren llegar a 75, van a empezar en 65. Pero si están utilizando una harina que les acaba de llegar, recién la están probando, van a iniciar el proceso de entender, de conocer a la harina, empiecen hidratando poco. Y en el momento en que ven, por ejemplo, los 5 o 6 minutos de amasado, que se está formando bien la calabaza, hidratan un poco de más. Es decir, si su base principal estándar era 60%, empezar a 60% de hidratación en la amasadora, no empiecen en 60, empiecen un poco más abajo. A veces sucede, también sucede cuando llegan al local y sobre todo los que están en el extranjero, fuera de Italia, que las harinas les llegan, no sé, les pueden llegar a Madrid, les pueden llegar a Sudamérica, muchas veces las harinas llegan húmedas. Entonces conviene tener un extra de cuidado. Alguien me hizo una pregunta aquí sobre cómo se puede conseguir la harina Caputo en Perú. Lamentablemente, hasta donde yo tengo entendido, nadie la ha llevado todavía y comercialmente me parece que no se ha decidido que esté ahí. Apenas yo tenga alguna noticia, yo te aviso. La idea de estos webinars es también que poder recolectar sus preguntas, sus curiosidades, sus inquietudes. Así que si es que alguno tiene ahora una pregunta, dejamos un par de minutos, unos 2-3 minutos para aceptar sus preguntas y contestarlas acá mismo. De lo contrario ya vamos cerrando. Mientras van pensando, si alguien tiene una pregunta, les aviso. Vamos a continuar con este proyecto. La idea es tratar de compartir información valiosa. Me parece que en este webinar en particular les he compartido algunas cosas que debería poder solucionar incluso algunos problemas que puedan tener en sus locales. En Venezuela no lo sé, la verdad que no lo sé, pero puedo preguntar a ver si es que alguien tiene. Yo entiendo que por lo menos hace unos 6 meses esta harina debería haber llegado y llegan otras también de Italia. Yo reviso y te comento. ¿Hasta qué tiempo es recomendable hacer una hidrólisis? A ver, esa es una pregunta que ahora mismo, por lo menos en redes, se utiliza mucho este método, ¿no? Como camuflando un poco lo que es realmente un prefermento. Yo personalmente utilizo esta técnica con un objetivo, esta hidrólisis la utilizo con un objetivo. Se utiliza para ablandar la harina, se utiliza para estabilizar harina, se utiliza para acelerar procesos biológicos, se utiliza para poder hidratar mucho más el impasto, ¿ok? Para hidratar mucho más la masa.
y otras cuantas características, ¿no? Pero para centrarnos en la materia y no desviarnos mucho. Personalmente, yo no pienso en un tiempo. Voy, ¿qué será? 45, 60 minutos, 30 minutos. La señal que yo veo es simplemente que al momento de que yo tiro, al momento de que yo jalo la masa autolítica, no se resiste. Entonces, nuevamente, no se fijen en los tiempos, fíjase en las sensaciones, que es lo que ustedes pueden sentir. Y bueno, ahora, solo avisarles que vamos a continuar con esta serie de webinars gratuitos. Y personalmente a mí me hace muy feliz poder ser parte de este proyecto y compartir datos importantes, ¿no? Datos precisos que les van a servir mucho. Ya saben que nosotros no solo tenemos cursos en sede, sino también tenemos cursos online y algunos de ellos también están en español. Personalmente, a mí me ha gustado muchísimo un curso técnico que está dictando uno de nuestros maestros, Francesco Atanasio, sobre la información técnica que uno puede leer, que uno puede entender en las harinas, que es fundamental, realmente fundamental, para justamente lo primero que les decía en el video: proyectar el producto que ustedes quieren tener, visualizarlo y llegar al resultado, que simplemente se hace con información. Luego, bueno, tenemos una última pregunta. Ok, respondo esta última, ¿ok? ¿Cuánto sería el máximo de hidratación para la masa? Saludos desde Argentina. Marcelo, no, soy Mauricio. Un placer. No te puedo decir un máximo porque no hay un máximo en realidad. Normalmente para pizza napolitana tradicional estarías entre un 63, 65 y para la moderna entre un 70, 75, un poco más. Podría ser un poco complejo de gestionar, pero esos son los parámetros. Entonces, nada, bueno, una vez más, muchísimas gracias por asistir. Esperamos tenerlos nuevamente en nuestros webinars gratuitos. Ya saben, siempre trataremos de compartir la información de mayor calidad, aún así sea en estos webinars. Y no se olviden de revisar nuestros cursos, porque francamente la oferta formativa es increíble. El nivel técnico es A1 y les va a servir mucho, lo van a poder aplicar y lo más importante, van a poder llegar a crear su producto ideal. Muchísimas gracias. Ya nos vemos.